Bienvenidos a Microbiología 1, el día de hoy con un segmento de nombre Infecciones bacterianas en pacientes con VIH, también llamado virus de la inmunodeficiencia humana. Cabe destacar que este puede evolucionar al síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o en sus siglas SIDA. En estos destacan características como las más predominantes, que son las reactivaciones endógenas y bacterias que evolucionan como infecciones recurrentes, como es el caso de los Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus o Escherichia coli. También sabemos que en los pacientes con infecciones por VIH o SIDA, frecuentemente las bacterias que se le describirán más adelante tienen una evolución más severa y diseminada, que suelen ir acompañada por septicemia o micobacteremia. Las infecciones bacterianas poseen de igual manera una alta tasa de mortalidad, asociadas a la cantidad de células CD4 y CD8, como también poseen un patrón de resistencia a antibióticos en comparación a la población en general. Y las personas que poseen dichas infecciones requieren un manejo terapéutico a largo plazo, el cual es a menudo bastante dificultoso para los pacientes. Se destaca que en la actualidad muchos casos proceden al diagnóstico por la infección del VIH, lo cual se cree se puede deber a una alta frecuencia al exponerse al agente causal, dígase las bacterias, y factores asociados con la variación de la virulencia bacteriana o el uso frecuente de drogas recreativas por vía parenteral, y también aportando de manera negativa a estos las condiciones de desnutrición. Infecciones por bacterias gram positivas. Entre estas tenemos las infecciones por Staphylococcus, el cual en pacientes con SIDA es frecuente que se manifiesten pioepidermitis, shock tóxico, neumonías, bronquitis purulenta y síndrome febril prolongado. El Staphylococcus también se puede ver asociado al sarcoma de Kaposi o al uso de drogadicción parenteral y a las infecciones respiratorias debido al hongo de nombre Pneumocystis carini. Tenemos el Staphylococcus aureus, el cual en pacientes con SIDA se relaciona al uso de catéteres endovenosos, y se cree que estas infecciones se le atribuyen al déficit de las células B, las cuales pueden estar asociadas a infecciones por Haemophilus. No obstante, en pacientes con SIDA podemos encontrar también infecciones debidas a los Streptococcus pneumoniae, el cual se suele presentar como neumonías frecuentes o infecciones diseminadas. Asimismo, encontramos en estos pacientes otras infecciones por este bacilo gram positivos, como son Listeria monocytogenes, Rhodococcus X, Salmonella y Nocardia. Estos dos últimos se relacionan con la ingesta de alimentos preparados de la manera inadecuada. Las infecciones por bacterias gram-negativas como Salmonella son frecuentes en pacientes con VIH debido al déficit de células T. Estas infecciones con síntomas gastrointestinales y bacteremia son recurrentes. Un tratamiento oportuno es crucial, especialmente en estados avanzados de infección. Otras bacterias gram-negativas como Shigella, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y demás también afectan a pacientes con VIH. Bacilos no fermentadores muestran resistencia en antimicrobianos, destacando así que las infecciones por bacterias gram-negativas son comunes en pacientes con VIH. En cuanto a las bacterias ácido resistentes, especialmente microbacterias como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium complex, son frecuentes en pacientes con VIH debido a déficit inmunitario celular, principalmente en aquellos con puntajes muy bajos de células CD4. Estas infecciones se reactivan y aumentan en regiones con alta incidencia de tuberculosis, desnutrición y drogadicción. Además de MAC, se mencionan otros agentes ácido resistentes como Mycobacterium cancer. La importancia de estudiar las heces para detectar estos agentes intestinales se destaca. Las bacterias de paredes defectuosas y espiroquetas. Mycoplasma fermentans y Mycoplasma penetrans son identificados como factores en el desarrollo de la infección por VIH, acelerando la progresión del SIDA mediante una mayor producción de citoquinas y factores de necrosis tumoral. Así se mencionan las treponemas.
las cuales tienen una coinfección con VIH y alteran el curso de la sífilis secundaria, pudiendo obtener la serología negativa, especialmente en casos de neurosífilis. También se mencionan las leptospiras, que se describe un caso de leptospirosis como infección oportunista en un paciente con VIH positivo, planteando la posibilidad de una infección emergente en este grupo. Hola, soy John y vengo a contarles mi experiencia y mi historia con esta bacteria. Todo empezó con enrojecimiento, hinchazón y dolor en la piel. Luego empezaron la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, el dolor de cabeza y los escalofríos. Luego de una consulta con mi doctor, determinamos que contraje Staphylococcus aureus por contaminación en una herida. Recuerdo que hubo un día en el que me lastimé una pierna y a partir de ahí aparecieron los síntomas y fueron empeorando con el tiempo. Ha sido difícil, ya que lidiar con Staphylococcus aureus ya cuando enfrentas el VIH es una batalla de dos frentes. Buenas, yo soy la doctora Gómez. Para confirmar, realmente en los pacientes con VIH, las infecciones son más comunes debido a la debilidad del sistema inmunológico. El Staphylococcus aureus es una bacteria que puede causar infecciones en la piel y en otras partes del cuerpo. La clave en esta infección es tratar a tiempo. Estamos considerando antibióticos específicos que sean compatibles para el tratamiento antirretroviral de los pacientes. Esos antibióticos nos ayudan mucho a combatir las infecciones bacterianas. Además, es muy crucial que continúen con el tratamiento para el VIH, ya que mantener una carga baja viral es esencial para fortalecer su sistema inmunológico. La recuperación puede variar, pero el tratamiento adecuado se debería empezar cuando tienen el tratamiento adecuado, deberían empezar a sentir mejoras en una semana. Estamos monitoreando el proceso de los pacientes y realmente esta bacteria puede causar una variedad de infecciones, desde infecciones cutáneas hasta infecciones más graves que afectan a los órganos internos. Aquí hay como que algunos puntos a considerar sobre los pacientes infectados con VIH que también están infectados con el Staphylococcus aureus. Entre los puntos que tenemos que tener en cuenta son la mayor vulnerabilidad. El VIH debilita el sistema inmunológico, lo que hace que las personas con VIH sean más susceptibles a infecciones bacterianas y virales. El Staphylococcus aureus es una bacteria común que puede causar infecciones oportunistas en estas personas. También están las infecciones cutáneas. Las infecciones por Staphylococcus aureus en pacientes con VIH a menudo se manifiestan en la piel. Pueden aparecer forúnculos, abscesos o lesiones cutáneas que son más persistentes y pueden requerir tratamiento más prolongado. También tenemos las complicaciones graves en estos pacientes. En algunos casos, Staphylococcus aureus puede provocar complicaciones más graves como la bacteremia, la presencia de bacterias en la sangre o infecciones en órganos internos. Esas complicaciones son más peligrosas debido a que a personas con VIH su sistema inmunológico está deprimido. La resistencia antibiótica. El Staphylococcus aureus ha desarrollado resistencia a algunos antibióticos en lo que complica el tratamiento. En pacientes con VIH, la selección de antibióticos puede ser cuidadosa para así evitar interacciones negativas con los medicamentos antirretrovirales que estos pacientes están consumiendo. El tratamiento integral también es algo que tenemos que tomar en cuenta. El tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus en pacientes con VIH implica abordar tanto la infección bacteriana como la gestión continua del VIH. Esto puede requerir la combinación de antibióticos específicos para Staphylococcus aureus junto con la terapia antirretroviral. También tenemos el monitoreo continuo. Esto es una de las claves específicas para el tratamiento, dado que las infecciones pueden tener un impacto significativo en la salud de los pacientes con VIH. Se requiere un monitoreo continuo. Los profesionales de la salud deben de seguir de cerca la respuesta al tratamiento y estar alerta a posibles complicaciones. Tenemos la prevención, que la prevención de las infecciones en general es esencial para las personas con VIH. Esto incluye prácticas higiénicas, el uso de medidas de protección adecuada y la vacunación contra enfermedades prevenibles. En resumen, la infección por Staphylococcus aureus en pacientes con VIH representa un desafío clínico que requiere un enfoque integral para abordar tanto la infección bacteriana como la gestión continua del VIH. La colaboración estrecha entre el paciente y nosotros, el equipo de atención médica, es fundamental para poder garantizar un tratamiento efectivo y prevenir complicaciones graves en el futuro.
El tratamiento integral también es algo que tenemos que tomar en cuenta. El tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus en pacientes con VIH implica abordar tanto la infección bacteriana como la gestión continua del VIH. Esto puede requerir la combinación de antibióticos específicos para Staphylococcus aureus junto con la terapia antirretroviral. También tenemos el monitoreo continuo. Esto es una de las claves específicas para el tratamiento, dado que las infecciones pueden tener un impacto significativo en la salud de los pacientes con VIH. Se requiere un monitoreo continuo. Los profesionales de la salud deben de seguir de cerca la respuesta al tratamiento y estar alerta a posibles complicaciones. Tenemos la prevención, que la prevención de las infecciones en general es esencial para las personas con VIH. Esto incluye prácticas higiénicas, el uso de medidas de protección adecuada y la vacunación contra enfermedades prevenibles. En resumen, la infección por Staphylococcus aureus en pacientes con VIH representa un desafío clínico que requiere un enfoque integral para abordar tanto la infección bacteriana como la gestión continua del VIH. La colaboración estrecha entre el paciente y nosotros, el equipo de atención médica, es fundamental para poder garantizar un tratamiento efectivo y prevenir complicaciones graves en el futuro. Buenas, me llamo David Garcés. Hoy les contaré un poco sobre mi situación con esta bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. En un principio, comencé con tos, que era tan fuerte que empeoró tanto a tal punto que interrumpía con mis actividades. Cada día esta siguió y la acompañó un fuerte dolor en el pecho, falta de apetito, lo que me llevó a un adelgazamiento. También presenté sudoración nocturna y fiebre. Descubrí que contraje Mycobacterium tuberculosis a partir de diversas pruebas y por lo que los médicos me diagnosticaron con enfermedad de tuberculosis. Además, padezco de VIH. Después de esto, inicié el tratamiento contra la enfermedad en el centro médico durante 2 semanas aproximadamente, y luego continué con este tratamiento en casa. Bueno, como ya deben de imaginarse, no ha sido para nada fácil el lidiar con esta enfermedad y con la situación de Soy la doctora Adelmaría Ascona. En pacientes con VIH, la Mycobacterium tuberculosis tiene un impacto significativo, ya que su prevalencia y gravedad se ven aumentadas debido a la inmunosupresión causada por el VIH. Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis en estos pacientes suelen ser el resultado de la reactivación de las infecciones previas, especialmente en aquellos con un conteo bajo de células CD4. Esos pacientes con VIH y bajos niveles de células CD4 son mucho más susceptibles a infecciones graves y a menudo presentan manifestaciones clínicas atípicas. En varias regiones con alta prevalencia de tuberculosis, así como es África y Haití, se ha observado un aumento en la frecuencia de infecciones por Mycobacterium tuberculosis en pacientes con VIH, en donde la desnutrición y la drogadicción son factores que pueden favorecer estas infecciones. Además, se ha notado que en pacientes hospitalizados con VIH la enfermedad va evolucionando en donde suele ser atípica, con una clínica que predomina en ganglios mediastinales o en el cuello. Además, estas infecciones también están relacionadas con el inicio de la terapia antirretroviral. Entre 1 y 2 meses después de ser diagnosticados con un conteo de células CD4 menor a 100 células por milímetros cúbicos. Por otro lado, en un estudio realizado en Argentina, se encontró que en más de la mitad de los pacientes con VIH positivos presentaron manifestaciones de tuberculosis pulmonar como primera enfermedad marcadora, lo que sugiere que la coinfección tuberculosa debe de ser siempre considerada en todos los pacientes portadores de VIH. Además, en Tailandia, los niños seropositivos para VIH son uno de los grupos más afectados por infecciones pulmonares y diseminadas por Mycobacterium avium complex, como sus siglas MAC. Además, estos tienen una elevada mortalidad,
atribuible a estas infecciones. En resumen, la Mycobacterium tuberculosis presenta un desafío particular en pacientes con VIH, dado su impacto en la morbilidad y mortalidad de esta población, así como su complejidad de su diagnóstico y tratamiento debido a la inmunosupresión y a las manifestaciones atípicas de la enfermedad. Dentro de los síntomas y el tratamiento de la infección por Mycobacterium tuberculosis en pacientes con VIH pueden variar significativamente en comparación con los pacientes debido a su inmunosupresión causada por el VIH. Dentro de los síntomas encontramos los síntomas de tuberculosis que pueden ser atípicos y menos evidentes. Los síntomas comunes presentan tos persistente, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. Esos pueden ser presentes, pero en pacientes con VIH avanzado los síntomas pueden ser más severos o presentar características diferentes como manifestaciones pulmonares atípicas, como infiltrados difusos o enfermedad intersticial, tuberculosis diseminada, como la tuberculosis puede diseminarse fuera de los pulmones, afectando a otros órganos como ganglios linfáticos, sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, huesos y articulaciones. Además de manifestaciones ganglionares, en pacientes con VIH es común la afectación de ganglios, especialmente en el cuello y en el mediastino. Dentro del tratamiento de la tuberculosis en pacientes con VIH es más complejo debido a la interacción entre los medicamentos antirretrovirales y los fármacos antituberculosos. Sin embargo, los principios básicos incluyen terapia antituberculosa, en donde se utiliza un régimen estándar que generalmente incluye una combinación de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante los primeros 2 meses, seguido de isoniazida y rifampicina por un periodo adicional de 4 a 7 meses. Dentro de las consideraciones especiales para la coinfección VIH-TB, esta es crucial ajustar los regímenes de tratamiento antirretroviral en función a la interacción con los medicamentos antituberculosis. La rifampicina, por ejemplo, puede interactuar con ciertos antirretrovirales, adquiriendo ajustes en el régimen terapéutico. Además, en el manejo de los efectos secundarios y toxicidad, los pacientes con VIH pueden ser más susceptibles a los efectos secundarios y la toxicidad de los medicamentos antituberculosos, lo que requiere un seguimiento cuidadoso. Dentro de la prevención de la resistencia a los medicamentos, la adherencia al tratamiento es crucial para prevenir el desarrollo de cepas resistentes de tuberculosis. Es importante destacar que el manejo de la tuberculosis en pacientes con VIH debe ser realizado por un equipo de salud especializado, considerando la complejidad de la coinfección y las posibles interacciones medicamentosas. Además, el diagnóstico temprano y un enfoque integral que incluye tanto la terapia antirretroviral como el tratamiento antituberculoso son esenciales para mejorar los resultados de estos pacientes. Gracias.